Hace 68 millones de años, durante el Cretácico Superior, Norteamérica fue el hogar de uno de los depredadores más temibles que jamás haya existido sobre la Tierra, el Tiranosaurio Rex. Este gigante, que pesaba más de 10 toneladas, tenía un poder de mordedura colosal y una vista increíblemente aguda, estimada en 13 veces la de un ser humano. Encontrarse con él significaba una muerte casi segura, ya que era casi imposible esconderse de una criatura así. Si de algún modo te encontraras en este momento y lugar, tu primera tarea sería huir inmediatamente. Pero, ¿a dónde huir? Los cursos de agua eran peligrosos y las regiones meridionales estaban plagadas de Abelisaurus, otro grupo de terópodos mortíferos. La única solución parecía ser desplazarse hacia el norte, a regiones más frías donde quizá los dinosaurios fueran menos comunes. Pero incluso en el lejano norte había su propio señor depredador, el tiranosaurio polar, conocido como Nanukasaurus. El Nanukasaurus es una especie única de tiranosaurio que dominó las regiones polares a finales del Cretácico. Su existencia se conoció gracias a un descubrimiento realizado en uno de los rincones más remotos del planeta, la formación Prince Creek en Alaska. Este lugar se encuentra a cientos de kilómetros de los asentamientos humanos más cercanos, lo que hace que este tipo de descubrimientos sean raros y extremadamente difíciles. En 2006, los paleontólogos descubrieron aquí fragmentos de un cráneo de terópodo que incluían una mandíbula superior derecha, la bóveda craneal y varios elementos más. En un principio, estos restos se confundieron con parte del cráneo de una de las especies de tiranosaurios ya conocidas, como el Albertosaurus o el Gorgosaurus. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que el hallazgo representaba una especie completamente nueva. En honor a su duro entorno, el dinosaurio recibió el nombre de Nanukasaurus, que se traduce como lagarto oso polar. Este hallazgo demostró que la familia de los tiranosaurios era mucho más adaptable y diversa de lo que se pensaba. El Nanukasaurus tenía muchas similitudes con el Tyrannosaurus Rex, como su enorme cráneo, su cuello curvado en forma de S y sus extremidades delanteras reducidas. Sin embargo, su tamaño era inferior al de su pariente meridional. Las estimaciones iniciales indicaban que el Nanukasaurus alcanzaba una longitud de unos 6 metros y pesaba hasta 1 tonelada. Sin embargo, investigaciones recientes han revisado estas cifras. El dinosaurio podía alcanzar hasta 9 metros de longitud y pesar alrededor de 3 toneladas. En casos extremos, podría incluso ser comparable a los tiranosaurios más grandes conocidos, alcanzando los 10 metros de longitud. A pesar de compartir rasgos comunes con otros tiranosáuridos, el Nanukasaurus tenía características únicas. Sus dientes eran más estrechos y profundos y tenía pronunciadas crestas óseas sobre los ojos. Estas diferencias podrían haberle ayudado a adaptarse a la vida en el duro entorno ártico. Se ha especulado con la posibilidad de que el Nanukasaurus estuviera cubierto de plumas, como sus parientes de las regiones más frías de Asia, como el Jutirannus. Esto podría haberle servido como defensa contra el frío, especialmente durante los largos meses de invierno, cuando las temperaturas caían por debajo del punto de congelación. Aunque todavía no hay pruebas directas de la presencia de plumas en el Nanukasaurus, la lógica y las conexiones evolutivas hacen que esta hipótesis sea muy probable. El Nanukasaurus estaba en la cima de la cadena alimentaria de su ecosistema y cazaba a los dinosaurios herbívoros más grandes de la región. Su enorme cráneo, sostenido por una poderosa musculatura, le proporcionaba una increíble fuerza de mordida. Al igual que otros tiranosáuridos como el Tyrannosaurus Rex y el Gorgosaurus, la fuerza de mordedura del Nanukasaurus podía alcanzar decenas de miles de newtons. Esto era suficiente para aplastar los huesos y tejidos de su víctima en un instante. Sus dientes, aunque más pequeños que los de sus parientes meridionales, eran enormes para los estándares de los depredadores, hasta 10 metros de alto, curvados y dentados. Estas características permitían a los dientes penetrar fácilmente en la carne, dejando heridas lacerantes y mortales. Las tácticas de caza del Nanukasaurus incluían poderosas mordeduras que podían incapacitar instantáneamente a la víctima para resistirse. La dieta del Nanukasaurus se basaba en grandes dinosaurios herbívoros como el Pachyrhinosaurus y el Edmontosaurus. Estos enormes animales le proporcionaban alimento suficiente para satisfacer sus necesidades energéticas en el duro entorno ártico. A pesar de la frecuente representación de los nanukasaurios cazando en manada, aún no se han encontrado pruebas directas de su comportamiento en grupo. Sin embargo, los científicos no descartan la posibilidad de alianzas temporales para cazar presas especialmente grandes, lo que podría aumentar las posibilidades de éxito en un entorno difícil. Este nicho ecológico hizo que el Nanukasaurus fuera único entre los depredadores. La mayoría de los demás terópodos del Ártico eran mucho más pequeños y menos especializados, lo que permitió al Nanukasaurus convertirse en el cazador dominante, libre de competencia. El Nanukasaurus vivió en condiciones que se considerarían extremas incluso para el periodo Cretácico.
Su hábitat ártico se caracterizaba por largos inviernos con temperaturas que descendían hasta los 3 grados y hasta 120 días de oscuridad casi total. Sin embargo, el Nanuqsaurus no emigraba a regiones más cálidas como otras especies de dinosaurios. Por el contrario, permanecía en latitudes polares todo el año, lo que habla de sus adaptaciones únicas. Una de las principales hipótesis es que el Nanuqsaurus tenía una cubierta de plumas. Es posible que las plumas le sirvieran de aislante y le permitieran mantenerse caliente a bajas temperaturas. Aunque no se han encontrado pruebas directas de plumas en el Nanuqsaurus, esta teoría se ve respaldada por los hallazgos de parientes emplumados como el Hutyrannus, que vivía en climas similares en Asia. Si el Nanuqsaurus estaba emplumado, probablemente su color era claro, lo que le ayudaba a mimetizarse con su entorno nevado. Para cazar en la oscuridad polar, es posible que el Nanuqsaurus poseyera capacidades sensoriales únicas. Su sentido del olfato, a juzgar por la estructura de su cráneo, podría haber sido incluso más agudo que el del Tyrannosaurus Rex, conocido por su excepcional sentido del olfato. Esto permitía al Nanuqsaurus detectar presas a gran distancia, incluso en condiciones de nieve o viento fuerte. Además, su vista también podía adaptarse a la caza en la penumbra, lo que le proporcionaba una ventaja competitiva en las noches polares. Otra adaptación probable eran sus poderosas patas y pies especializados. La hipótesis de los científicos es que los pies del Nanuqsaurus podían estar adaptados para desplazarse por la nieve profunda y estabilizarse en el hielo. Estas hipótesis requieren confirmación ya que aún no se han encontrado restos de extremidades, pero tales adaptaciones son lógicas para un dinosaurio que vivía en terrenos nevados. Estas características permitieron al Nanuqsaurus no solo sobrevivir, sino dominar el duro ecosistema ártico, donde la mayoría de los demás animales se enfrentaban a graves limitaciones. El ecosistema en el que vivía el Nanuqsaurus representa el singular entorno ártico del Cretácico superior. En aquella época, el clima era mucho más cálido que el actual, incluso en las latitudes polares. Las temperaturas estivales podían alcanzar los +14 y la vegetación incluía bosques de coníferas, musgos, helechos y plantas con flores. Sin embargo, los inviernos seguían siendo duros, con largos periodos de frío, nevadas y noches polares. El Nanuqsaurus estaba en la cima de la cadena alimentaria y desempeñaba un papel clave en el ecosistema local. Sus principales competidores y víctimas potenciales eran dinosaurios herbívoros como el Edmontosaurus y el Pachyrhinosaurus. Estos grandes dinosaurios herbívoros vivían en manadas y migraban en busca de alimento, especialmente durante el invierno. Una característica interesante de la ecología de la región era la presencia de grandes sistemas fluviales que no se congelaban por completo ni siquiera en invierno. Estas masas de agua servían como fuentes de agua y atraían a muchos animales, creando cotos de caza clave. El Nanuqsaurus podría haber utilizado estos lugares para emboscadas, esperando a que los herbívoros se acercaran al abrevadero. Los paleontólogos también especulan con la posibilidad de que en el entorno del Nanuqsaurus existieran pequeños mamíferos como los primeros antepasados de los modernos insectívoros. Estos pequeños animales ocupaban un nicho ecológico en el nivel inferior de la cadena trófica, alimentándose de plantas e insectos. El Nanuqsaurus, al ser un gran depredador, no competía con ellos, pero podía alimentarse de animales de tamaño medio si escaseaban las presas grandes. El Nanuqsaurus vivió durante el Cretácico superior, hace unos 70-68 millones de años. Este periodo precedió a la extinción masiva de los dinosaurios, conocida como la frontera entre el Cretácico y el Paleógeno. En esta época, las regiones polares albergaban una gran variedad de especies que se adaptaban a las condiciones extremas y el Nanuqsaurus se convirtió en uno de los miembros más destacados de esta fauna. La vida del Nanuqsaurus puede haber sido relativamente corta a escala evolutiva. La especie surgió probablemente de la adaptación de uno de los antepasados del Tyrannosaurus a las condiciones árticas. Sus rasgos anatómicos y de comportamiento especializados como poderosas mandíbulas, una capa de tejido aislante y posiblemente cambios estacionales de actividad le permitieron sobrevivir en el duro clima. Sin embargo, estas adaptaciones pueden haber sido a la vez su ventaja y su vulnerabilidad. Los cambios en el ecosistema provocados por cataclismos globales tuvieron probablemente un efecto devastador sobre la población de nanuqsaurios. El impacto de un asteroide hace unos 66 millones de años provocó cambios climáticos drásticos como el oscurecimiento de la atmósfera y el descenso de la temperatura. Estos cambios fueron especialmente duros para las especies que dependían de la estabilidad del ecosistema y de las grandes presas. Además, la competencia ecológica puede haber limitado a los nanuqsaurios incluso antes de la catástrofe. Otros depredadores, la migración de las presas y el cambio de las condiciones ambientales pueden haber debilitado la población. La extinción del Nanuqsaurus formó parte de un evento de extinción global que acabó
con todos los dinosaurios, excepto con el linaje que dio lugar a las aves modernas. En la actualidad, su estudio permite comprender mejor cómo se adaptaron los dinosaurios a condiciones extremas y por qué incluso especies muy especializadas no lograron sobrevivir a la catástrofe global.